Bien, buenos días de nuevo, especialmente a quienes se incorporan. Espero que iniciemos con buen pie esta semana. Por supuesto, lo hacemos desde muy temprano, con el grupo al que le corresponde el primer horario de sesión práctica. Este horario de sesión práctica se replica el día miércoles, les recuerdo, para que se incorporen a los que les corresponde y evidentemente tengan acceso a la información sobre el primer avance del proyecto de investigación, que es lo que venimos trabajando en las últimas sesiones prácticas. Quiero antes de avanzar en este repaso preparatorio para la segunda solemne, recordarles algunos anuncios. Fíjense, el avance del proyecto de investigación debe ser entregado el 29 de mayo. Esto significa que fue modificada la fecha de entrega, como les comenté, a través de la mensajería de la plataforma y a través del foro de avisos. Esto lo hago con la intención de mejorar la entrega y por supuesto de aligerar la carga de trabajo que tiene nuestra asignatura, la cual se hace mucho más compleja en relación con el resto de la carga de trabajo de las asignaturas que ustedes están cursando en este primer semestre, para quienes están cursando el primer semestre y por supuesto para quienes están cursando otros semestres con la carga propia de sus semestres. Se hizo esa modificación para que lo tengan presente. La nueva fecha de entrega es el 29 de mayo. Por supuesto, todos los canales de comunicación de la plataforma están abiertos para atender sus dudas respecto al desarrollo de este avance. El foro de dudas, la mensajería privada, el correo electrónico institucional, información que está a disposición de cada uno de ustedes y canales de comunicación que pueden utilizar libremente para plantear cualquier pregunta sobre el avance. También recordarles que esta sesión de repaso se realiza o se lleva a cabo el día de hoy porque el día jueves es feriado nacional y en consecuencia no hay actividades administrativas ni académicas en la universidad y todos pues estamos convocados a disfrutar de un descanso adicional el día jueves. Por esa razón anticipamos la realización de esta sesión de repaso, de esta sesión de preguntas y respuestas, que es preparatoria para la solemne del día lunes 25. Respecto a la solemne, quiero también en este apartado de anuncios recordarles que se va a realizar, al igual que la primera solemne, a través de un cuestionario virtual que ustedes deben resolver. Este cuestionario virtual, por supuesto, está conformado de múltiples planteamientos, de múltiples ejercicios de resolución simple, de completación, de pareamiento o de relacionamiento, de verdadero o falso. Y una vez ustedes concluyan la resolución del cuestionario, el sistema generará la puntuación correspondiente en función de sus aciertos y desaciertos. Lo que sí varía respecto a la primera solemne es que no disponemos de una semana para resolverlo, sino específicamente del tiempo que corresponde a esta misma sesión teórica. Es decir, el lunes 25 el cuestionario estará abierto desde las 9:30 hasta las 10:55 de la mañana, disculpen, hasta las 10:55 de la mañana, y al ingresar al cuestionario e iniciar el desarrollo de sus respuestas, ustedes disponen de 60 minutos para resolverlo. Esto es muy importante e insisto, el cuestionario solamente estará disponible para ser resuelto el lunes 25 desde las 9:30 hasta las 10:55. Por supuesto, por ser el día de la evaluación solemne, a quienes les corresponde su actividad o su horario práctico, no vamos a tener esa hora práctica, tiempo que ustedes podrían disponer para un repaso de emergencia antes de resolver el examen. ¿Quedó esto claro?
les pregunto si quedó claro la modalidad del examen. Gracias, Jericho. Gracias, Rocío. Bien. Es muy importante porque no quiero que se genere confusión respecto a lo que ocurrió en la primera solemne. Recuerden que la primera solemne se llevó a cabo durante toda una semana. Nuestra segunda solemne, como aumenta el nivel de dificultad y de exigencia, ustedes son atletas del conocimiento, entonces van avanzando en los niveles de complejidad y de exigencia, entonces ahora se reduce al mismo día de la clase en el horario de 9:30 a 10:55. Y al ingresar disponen de 60 minutos para dar respuesta a cada una de las preguntas. Eso respecto a los anuncios que quería reiterarles en la clase de hoy, ¿no? Insistir en la modalidad de evaluación e insistir en las razones que nos convocan a realizar este repaso hoy lunes, exactamente una semana antes del solemne, y esto se debe necesariamente a la suspensión de actividades administrativas y académicas el día jueves por el feriado nacional. Muy bien. Quiero partir también con una pregunta que quedó en el aire en la sesión práctica que se llevó a cabo de 8 a 9:30, que planteó Francisca. Y disculpe, Francisca, que no contesté su pregunta en ese turno de clase, pero me parecía más provechoso contestarla en este turno donde se incorporan la mayoría de los compañeros de la sección y que por supuesto tiene como propósito atender las dudas de cara al examen. ¿Cuáles son los textos que hay que leer para la primera solemne? Recuerden que nuestra modalidad de evaluación es acumulativa en contenidos. En tal sentido, la segunda solemne aborda desde el tema número 1 hasta el tema número 3. Recuerden que el tema número 1 es el tema que corresponde a el conocimiento en general, donde nosotros, por supuesto, definimos, caracterizamos, hicimos referencia a los tipos de conocimiento y algunas distinciones relevantes sobre el conocimiento. El tema número 2 es la investigación científica, donde abordamos aspectos generales de la investigación científica, por supuesto, atendiendo sus aspectos conceptuales más relevantes. Y el tema número 3 es la investigación, el tema número 3 es la investigación jurídica. Y es lo que desarrollamos hasta el día jueves pasado, donde definimos la investigación jurídica, definimos el método de investigación jurídica, nos referimos a la relación de la ciencia del derecho con otras disciplinas que son complementarias o amigas. Por supuesto, abordamos los métodos más frecuentes de la ciencia jurídica y reflexionamos constantemente sobre la labor de los teóricos, los dogmáticos, dogmáticos y filósofos del derecho, teniendo siempre presente esta preocupación central del carácter científico o la cientificidad del derecho. Bien, por lo tanto, las lecturas que corresponden a esta segunda evaluación son todas las lecturas contenidas en la carpeta titulada como Unidad 1, que se encuentra en la sección de material de lectura obligatoria de nuestra aula Classroom. ¿Contesto con esto su pregunta, Francisca? Rubén, ¿te refieres a la actividad de la lectura del texto del profesor Vergara Blanco y la construcción de los conceptos y ejemplos? Rubén, es probable que no te apareciera dónde escribir porque ingresaras fuera del horario establecido para la presentación de la actividad. Recuerden que la actividad tenía como fecha límite el 17
Es decir, ayer domingo hasta las 23:59. ¿Podría ser eso, Rubén? ¿Que ingresaste posterior a esa hora? Porque, ¿qué ocurre con los foros? Cuando los foros en la plataforma se programan con una fecha y hora límite, al pasar esa fecha y hora límite, no admite más participaciones el foro. ¿Podría ser eso? Bien, Rubén, en todo caso, bueno, en todo caso, Rubén, hagamos lo siguiente. En el foro de dudas, es bastante extraño lo que planteas, Rubén, porque de hecho, si tú mismo ingresas al foro, encontrarás que están todas las participaciones del resto de los compañeros, por los que ellos no tuvieron dificultad para presentar dentro de los laxos la actividad. Adicionalmente, para que apareciera un cuadro de texto, claro, iba a eso, a lo que te plantea Catalina, para que te apareciera un cuadro de texto, tú debías darle al botón responder y a partir de ese momento te aparece el cuadro de texto y tú vaciabas allí tus contenidos. No es primera vez que trabajamos el foro. Recuerden que trabajamos el foro con la pregunta o el cuestionamiento del carácter científico del derecho, que lo hicimos hace unas semanas atrás. Es probable también que te haya ocurrido eso. En todo caso, Rubén, hagamos lo siguiente. Escribe este mismo planteamiento en el foro de dudas y a partir de eso yo reviso cuál fue tu interacción en el aula dentro del rango de fechas que correspondían a esa actividad y si procede podemos fijar una oportunidad adicional. Pero es muy importante, yo entiendo que puede tratarse de dificultades técnicas, ¿no? No estoy diciendo que su caso sea que presentó o pretendía presentar la actividad fuera de la fecha, pero es muy importante, y esto va para todos, que por supuesto tengan en cuenta los lapsos y los términos que están establecidos para las distintas actividades, especialmente porque esta plataforma, por tratarse de una importante innovación informática y tecnológica, le permite al profesor ver todo el recorrido que ustedes hacen al ingresar al aula. Entonces, uno puede advertir si alguien efectivamente ingresó dentro de los lapsos que correspondían a la actividad o, por el contrario, ingresó posterior a la fecha y a la hora. Entonces, es muy importante tener en cuenta los términos de la presentación, especialmente en actividades que tienen suficiente tiempo para ser presentadas, ¿no? Recuerden que con la actividad del profesor Vergara Blanco, de la lectura del texto de Vergara Blanco, había tiempo de sobra, procurando que ustedes pudieran leer con el mejor detalle posible la obra, el artículo. Y lo otro que quiero también destacar, que sirve este espacio para eso, es que ustedes, si se presenta alguna dificultad técnica, tienen que hacerlo saber en el momento. No hacerlo saber posterior a la conclusión de la fecha o la hora de la actividad. Probablemente ya algunos han tenido experiencia. Al escribirme, yo procuro responder inmediatamente. Entiendo, Rubén. Pero, como le digo, yo procuro en la medida de lo posible. Obviamente hay solicitudes que me envían cuando estoy durmiendo. Es imposible, quizás la tecnología me provea de algún medio para procesar sus solicitudes cuando estoy durmiendo. Pero las que recibo cuando estoy durmiendo trato de contestarlas inmediatamente el día siguiente y las que se reciben durante el día o incluso pasadita un poco más las horas de la noche y que yo puedo leer, contesto inmediatamente. Bien, pero en todo caso le insisto, ya, bueno, Rubén, entiendo, entonces haga
la solicitud en el foro de dudas y a partir de eso yo hago la verificación de la situación y vemos si es procedente concederle una nueva oportunidad. Frente a la posibilidad de incurrir en un error en la transcripción del correo electrónico, yo les diría que es mucho más fácil hacerlo a través de la plataforma, a través de mensajería interna de la plataforma, donde no hay duda. Y además queda constancia del envío, ¿no? de la solicitud de ayuda o de información que se hace. Y en esos casos trato de responder lo más inmediato posible. Pero haga eso, Rubén, escriba la situación. No, no es molestia, Rubén. Por el contrario, son situaciones o son cosas que pasan. Pero tomen en cuenta estas recomendaciones generales que les estoy haciendo, ¿no? Esta es una plataforma que permite programar la entrega de las actividades con fechas límites. Entonces, la recomendación es no esperar al último momento y si se presenta alguna dificultad técnica, hacerlo saber inmediatamente, porque en ese caso, mi rol de docente y de editor del aula, de la sala, yo puedo tomar algunas medidas técnicas, las que me corresponden como editor o responsable del aula, por supuesto con las limitaciones técnicas, porque mi formación de origen es como abogado y no como informático, pero en ese momento podemos hacer todos los esfuerzos necesarios o buscar formas alternativas de presentación de las actividades. Pero eso, Rubén, te recomiendo escribir en el foro de dudas y a partir de eso yo verifico y si procede, se fija una nueva oportunidad para presentar tus conceptos y ejemplos. Bien. Realizados estos anuncios, aclarada la pregunta de Francisca, atendida, por supuesto, la contingencia de Rubén, les insisto, les recuerdo que esta es una sesión que se ha fijado no con el propósito de avanzar en contenidos, sino de facilitar un espacio que nos permita atender sus preguntas, por supuesto, generar respuestas orientativas, con el propósito de prepararnos para llevar a cabo la segunda solemne, que está fijada para el lunes 25 de mayo a las 9:30 de la mañana hasta las 10:55, a través de un cuestionario virtual que ustedes, al ingresar al mismo, disponen de 60 minutos para resolverlos. Quiero, como les dije, la sesión de clases pasada, que los repasos o la revisión general de contenidos preparatoria para una solemne no se trate solamente de repetir nuevamente los contenidos, sino que este repaso, para hacerlo más eficiente, parta de las preguntas que ustedes puedan tener. Preguntas que pueden surgir, por supuesto, de la participación en clases pasadas, preguntas que pueden surgir también de una lectura general de los contenidos de la clase. Y me gustaría más bien que partamos por preguntas y revisemos contenidos específicos a partir de esas preguntas, más que exponer nuevamente en un breve periodo de tiempo 3 contenidos de clase en una sola. Eso es agotador para ustedes, es agotador para mí y no es nada provechoso. Lo provechoso en realidad es que ustedes puedan proponer específicas preguntas, específicas dudas y a partir de esas preguntas y dudas yo desarrollar explicaciones, ¿no? Esto en el sentido de maximizar la eficiencia de esta instancia. Fefa, el repaso es hoy. Es lo que estoy explicando desde que abrimos la clase. El repaso se está haciendo hoy porque el día jueves es feriado nacional y en consecuencia no hay actividades. Por lo tanto, como les dije y lo he reiterado en varias ocasiones, el propósito de esta sesión teórica no es avanzar en contenidos, sino que ustedes puedan plantear sus dudas y a partir de sus dudas nosotros atender los distintos temas que hemos trabajado. No, no hay ningún problema, Fefa. Y vale su pregunta para quienes también se están incorporando. Bien, agradezco la pregunta de Matías y con la pregunta de Matías efectivamente iniciamos formalmente este repaso. Recuerden ustedes que
los temas que serán evaluados en la solemne son el tema número 1 titulado el conocimiento, el tema número 2 titulado la investigación científica y el tema número 3 titulado la investigación jurídica. La pregunta que propone Matías corresponde al tema número 2, la investigación científica, y Matías pregunta por los enfoques de la investigación. Recuerden ustedes que los enfoques de investigación se formulan a partir de importantes debates. Debates que han sido recogidos por la metodología como disciplina de especial importancia de la filosofía. Debates que han sido recogidos también por las prácticas de investigación de las distintas áreas del saber y a partir de los cuales se han podido establecer las bases de distintas formas, y por eso la referencia a los enfoques, de distintas formas de comprender los fenómenos o los objetos de investigación. Estas distintas formas, por supuesto, buscan reconocer en los distintos quehaceres de la actividad académica, en los distintos quehaceres de la actividad de investigación, una aportación a la construcción del conocimiento científico. Tenemos como antecedente relevante para el establecimiento de estos dos enfoques, es decir, el cualitativo y el cuantitativo, la discusión sobre la cientificidad de algunas disciplinas, de algunas áreas de conocimiento. Y por supuesto, esa discusión sobre la cientificidad afecta directamente al derecho, así como otras áreas de construcción de conocimiento o de otras áreas que estimamos también producen conocimiento. Y esa discusión sobre la cientificidad tiene un asiento, tiene una base importante en el desarrollo de las ciencias naturales, en el prestigio de las ciencias naturales. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las ciencias naturales, las llamadas ciencias duras, logran en un primer momento y de manera temprana establecer sus propios métodos de investigación. Y por supuesto, al establecer estos métodos de investigación, suelen desarrollarse un conjunto de pensamientos que atribuyen solo la generación de conocimiento científico a aquellas áreas del saber que tienen un método consolidado, como ocurrió tempranamente con las ciencias naturales. Por supuesto, esto está asociado a una idea central de pensamiento que conocemos como el positivismo. El positivismo o el positivismo clásico puede ser acusado de cientificista, es decir, de una forma de pensamiento que atribuye la producción de conocimiento científico solo a aquellas áreas que producen dicho conocimiento a partir de un método consolidado. Y al mismo tiempo, una postura más radical del positivismo y más cientificista del positivismo nos afirma que se produce conocimiento científicamente probado solamente en aquellas áreas que admiten la puesta en práctica de lo medible, de lo cuantificable, de lo observable. Por lo tanto, se estima que aquellas actividades que no son medibles, que no son cuantificables, que no son observables materialmente, carecen de legitimidad científica o no pueden admitirse como ciencia. Por lo tanto, aquellas áreas del saber que no avanzan en la comprensión de los fenómenos a partir de su medición, de su cuantificación, de su observación, sino que avanzan en la comprensión de los fenómenos de estudio a partir de la reflexión, de su análisis, a partir de segmentar argumentativamente, conceptualmente ese fenómeno de estudio para comprenderlo de mejor manera en un ámbito de saber que está reservado a la reflexión crítica, al ejercicio de la argumentación, al proceso de pensar, ¿no? Y allí establecemos distinciones básicas o distinciones centrales entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y en este sentido, por supuesto, a partir de las nociones básicas del positivismo clásico, del positivismo más radical, solo sería ciencia o solo sería conocimiento científico aquel que se produce en el ámbito o en el enfoque cuantitativo, que por lo tanto puede ser medido, son fenómenos u objetos de investigación que pueden ser medidos, que pueden ser cuantificados, que pueden ser observados materialmente. En tanto que lo que nos propone el enfoque cualitativo es la posibilidad de abordar sobre fenómenos
de investigación que no necesariamente tienen una expresión material, como sucede con los conceptos o las instituciones jurídicas, y que a partir de los cuales podría, por supuesto, aplicarse un conjunto de técnicas y herramientas que nos provee la argumentación, la reflexión crítica y el pensamiento filosófico. De forma mucho más sencilla, como insistimos en la clase referida al tema número 2 de la investigación científica, probablemente este ejemplo grafique de mejor manera la distinción central entre ambos enfoques de investigación y la discusión que en líneas generales he señalado, y es el ejemplo de el investigador interesado en saber cuántas marraquetas consume un grupo familiar, y este investigador hace uso de técnicas estadísticas, este investigador aplica una encuesta de consumo, este investigador verifica los controles de venta de los supermercados, de las bodegas, de las bodegas de barrio. Este investigador, por supuesto, busca la información estadística sobre la producción de harina de trigo y su destinación para la elaboración de pan. Fíjense, él está haciendo uso de técnicas estadísticas, de técnicas de naturaleza administrativa, que le permiten, por supuesto, dar una respuesta a su cuestionamiento inicial de conocer cuántas marraquetas consume un grupo familiar durante un periodo específico. Sin embargo, si esta investigación fuera abordada con un enfoque cualitativo, evidentemente partiría de hacerse la información que cuantitativamente se ha construido, que por supuesto puede estar expresada en informes, en la data estadística disponible, pero sus cuestionamientos van más allá de la medición contable del consumo. Y a lo mejor el investigador o el interesado en abordar el consumo de marraqueta por grupo familiar con un enfoque cualitativo se cuestionaría cuestiones asociadas a la dieta del grupo familiar, cuestiones asociadas al ingreso del grupo familiar, cuestiones asociadas a la cultura del consumo del grupo familiar, a la cultura alimenticia del grupo familiar, y más allá de utilizar como fuente de su información los datos estadísticos, los números, lo medible, lo observable, probablemente el investigador cualitativo avance en la realización de un conjunto de entrevistas que les permita evaluar la percepción que tiene ese grupo familiar en torno a la centralidad del consumo de marraqueta como parte fundamental de su dieta. No sé si con esto puedo explicar con claridad esta distinción base de un modelo o un enfoque de investigación en el cual trasciende lo verificable materialmente, como ocurre así con aquello que se puede medir, que se puede contar, que se puede observar, que se puede tasar, y aquello que evidentemente por su naturaleza conceptual, por su naturaleza derivada del pensamiento reflexivo, del pensamiento filosófico, es imposible medirlo, tasarlo, cuantificarlo, pero que puede producir algunos estándares de conocimiento. Por eso en esa distinción básica que propone Hernández Sampieri, entre otros autores de la metodología de la investigación, nos propone que el enfoque cualitativo tiende a advertir, tiende a comprender la realidad circundante o el fenómeno de estudio circundante a partir de estas herramientas de naturaleza estadística, a partir de estas herramientas derivadas de las llamadas ciencias actuariales, de las ciencias de los números, de las ciencias que proveen información dura, como se conoce, y el enfoque cualitativo más bien tiende a generar preguntas, a abordar de forma alternativa los fenómenos, a precisamente hacerse del dominio de los modelos teóricos para comprender los fenómenos que suceden en la realidad. Esto en líneas generales, Matías, la recomendación en todo caso es volver a revisar la tabla de distinción que propone Hernández Sampieri y que está disponible en la presentación, en la PPT que se encuentra publicada en la sala Classroom, y allí nosotros podemos advertir en detalle cómo esta distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo, o lo cuantitativo y lo cualitativo, supone, por supuesto, desarrollos de naturaleza teórica muy profunda, y advierte al mismo tiempo esa discusión que, aunque histórica, sigue teniendo importantes repercusiones respecto a la consideración de ciencia de ciertas disciplinas.
y que afecta necesariamente al derecho por la dificultad de unificar su producción de conocimiento a través de un único método, y al mismo tiempo por advertir que la producción de conocimiento científico o la producción de conocimiento jurídico no está mediada por elementos cuantitativos, sino esencialmente por enfoques de naturaleza cualitativa. ¿Queda respondida su pregunta, Matías, o podemos profundizar en algún otro aspecto? Bien, ¿alguna otra pregunta, Matías? Yo los invito a ustedes a plantear preguntas. Insisto, es mucho más provechoso, nos permite optimizar, maximizar los resultados de esta instancia si partimos por preguntas específicas que, insisto, pueden estar asociadas a cualquiera de los 3 temas que van a ser evaluados en la solemne. Para quienes se incorporan, buenos días de nuevo. Les recuerdo que esta sesión teórica no avanza en la revisión de contenidos. Esta sesión teórica atiende sus preguntas respecto a los contenidos que serán evaluados en la segunda solemne, y este repaso se lleva el día de hoy porque el día jueves es feriado nacional. Matías parece que está escribiendo otra pregunta. Probablemente ustedes pudieron advertir en la actividad de lectura del texto del profesor Alejandro Vergara Blanco algunos aspectos sobre la discusión que reseña la objeción al carácter científico de nuestra disciplina. Yo creo que es un antecedente importante para comprender la significación y la labor filosófica, teórica y doctrinaria o dogmática del derecho. Bien, las características. Mauricio, gracias por su pregunta, y luego atiendo la pregunta de Matías, que implica mayor complejidad en su explicación. Mauricio, las lecturas son las que se encuentran en la carpeta de la unidad 1. Si ustedes ingresan a la sala Classroom, se dirigen a la sección de material de lectura obligatorio, y allí el material de lectura está distribuido en 2 carpetas. De la unidad 1, que es la que estamos desarrollando ahora, y el de la segunda unidad que vamos a desarrollar a partir de la próxima semana, al concluir la segunda solemne. Son todas las lecturas que están contenidas en esa carpeta titulada Unidad 1. Sin embargo, tengan en cuenta que, y esto es una recomendación a ustedes como estudiantes que se inician en una carrera universitaria, algunos, sé que otros ya tienen una carrera previa, pero también el consejo les puede ser de utilidad. Yo tiendo a orientar mi explicación de clase a partir de los puntos que están precisados en la PPT. Esto no es una invitación a estudiar solo de la PPT, porque de hecho la PPT, por ese mismo carácter orientativo, no tiene en algunos casos contenido. Pero sí, la PPT sirve como guía en el sentido de darle prioridad a ciertos contenidos de las lecturas. Yo soy consciente del carácter muy extenso de algunas de las lecturas o del carácter muy complejo de algunas de las lecturas. Sin embargo, esa es la naturaleza de esta asignatura, de este ramo, que por supuesto yo hago un esfuerzo por explicarlo y espero que ese esfuerzo en realidad se materialice. Pero en todo caso, ante la extensión de las lecturas, especialmente en una solemne que se acumulan contenidos muy densos como la que vamos a llevar a cabo, yo les recomendaría que ustedes tengan a la mano las lecturas y a la mano la PPT. ¿Ok? Y al tener a la mano la lectura y a la mano la PPT, ustedes van priorizando lo que corresponde estudiar. No, Francisca, es que no hay una... bueno, esto complementa la pregunta de Mauricio. Esas lecturas que están publicadas en la carpeta Unidad 1 son las que corresponden a la primera unidad, que es la que efectivamente estamos evaluando.
solamente tienen que excluir, ¿ok? Porque estimo que están allí, solamente tienen que excluir un texto del profesor Álvaro Núñez, excluirlo, porque lo vamos a abordar luego del examen, y un texto que habla sobre el normativismo jurídico. Esos dos textos hay que excluirlos, porque eso corresponde al tema de modelos de la ciencia jurídica, que es el cuarto tema y que no alcanzamos a desarrollar para la solemne. Pero el resto de lecturas que están en esa carpeta eh, corresponden a la evaluación, corresponden a los primeros tres temas. Sin embargo, insisto, oriéntense en la revisión de esas lecturas con la PPT o incluso, si lo consideran necesario, con la revisión de los videos. Yo creo que una gran ventaja de la plataforma es la disponibilidad de las clases anteriores grabadas que quedan allí. ¿Ok? Entonces, aclaro este punto. Corresponden todas las lecturas de la carpeta Unidad 1, con excepción de un artículo, con excepción de un texto del profesor Álvaro Núñez. En la parte posterior del texto del documento pueden ver el nombre de Álvaro Núñez y el texto que se titula Normativismo Jurídico. Esos dos textos hay que excluirlos. El resto es precisamente lo que hemos desarrollado en las clases sobre el conocimiento, la investigación científica y la investigación jurídica. No, Francisca, no se preocupe, hay que preguntar. La invitación que estamos haciendo, especialmente en esta sesión, es a preguntar. ¿Alguna otra pregunta de forma, ¿no? De estructura, sobre lecturas, sobre la modalidad de la evaluación, para pasar a atender la pregunta de Matías, que es de contenido, y los invito a hacer preguntas de contenido también? Bueno, todas las preguntas son válidas, no se preocupen, todas son válidas, pero interesante sí las de contenidos que nos permiten avanzar sobre lo que efectivamente será evaluado. Bien, si surge alguna otra pregunta de cualquier naturaleza, ustedes la plantean en el chat. Ahora voy a atender la pregunta que propone Matías sobre las características del conocimiento científico. ¿Y me contó con eso? Es que el otro va a traer la camioneta. Pensé que los ¿alguien? vehículos cargan gente. Uno que trabaja en el taller del Teco, ese lleva al marido a la mujer. Por favor, sean cuidadosos con el micrófono. Si no van a hacer uso del mismo, manténganlo en silencio. Atendemos la pregunta de Matías y por esa razón proyecto en su imagen el contenido de la presentación. Estamos en el tema número 1, titulado El conocimiento. Es un tema que nos invitó a reflexionar sobre aspectos conceptuales generales del conocimiento y que por supuesto es base, es la centralidad de la metodología de la investigación jurídica, que es precisamente la producción de conocimiento mediado por un método, validado por un método, y por lo tanto tendrá carácter científico. Sin embargo, estas son características aplicables al concepto de conocimiento en general. Recuerden ustedes que nosotros partimos por definir el conocimiento en aquella oportunidad y por supuesto hicimos referencia a varias definiciones, algunas correspondientes a autores, otras correspondientes a la voz del diccionario de la Real Academia Española, otra correspondiente al concepto que nos propone la enciclopedia Larousse, y una última definición atribuida a un autor específico. Cada una de estas definiciones en buena medida recogían estas características esenciales del conocimiento científico o características definitorias del conocimiento científico. La primera, y yo diría la más relevante de ellas, es la que comprende al conocimiento como función y como acto. El conocimiento como función y como acto nos plantea una relación dual, o la concurrencia de dos formas, de dos actuaciones, de dos expresiones del conocimiento. Por supuesto, el conocimiento es entendido como función en la medida que implica una actividad o un proceso que culmina
en una representación interna que el sujeto del conocimiento hace en su mente acerca del objeto conocido. Y esa es la idea de función. Operan en el sujeto de conocimiento un conjunto de actividades biológicas, psicológicas, sociales, que ponen a disposición del sujeto de conocimiento la comprensión del objeto de conocimiento o de la realidad que le circunda. Evidentemente, si nosotros hacemos un ejercicio consciente de lo que opera o de lo que es necesario para que podamos adquirir conocimiento de la cotidianidad o de temas específicos de nuestra formación profesional o de temas de interés general, de cultura general, nosotros podemos advertir esa idea de función. ¿Qué hacemos como individuos de la especie humana? ¿Qué hacemos como humanos para conocer? Y a eso esencialmente se refiere esta primera aproximación del conocimiento como función. Operan un conjunto de actos, insisto, de naturaleza biológica, de naturaleza psicológica y de naturaleza social, que puestos a disposición del sujeto de conocimiento, lo invitan a relacionarse con la realidad que lo circunda o con el objeto específico del conocer. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un objeto de conocimiento, frente a una realidad nueva, frente a una actividad que debemos ejecutar, frente a la creación de una idea innovadora, evidentemente nosotros podemos advertir, podemos representarnos, hagamos el ejercicio de representarnos a nosotros mismos en el proceso de conocer y veamos cómo interactúan estas distintas funcionalidades que están asociadas a la actividad de conocer. Funcionalidades biológicas, funcionalidades psicológicas y funcionalidades biológicas, psicológicas y funcionalidades sociales que nos permiten interactuar con ese objeto de conocimiento. Por eso esta primera caracterización resume o recoge la idea del conocimiento como una función en el sentido de que operan este conjunto de elementos biológicos, psicológicos y sociales en torno al objeto de conocimiento y que al mismo tiempo se procesan, que al mismo tiempo se articulan para garantizar una representación interna en el sujeto de conocimiento y evidentemente la idea del conocimiento como acto está asociada a ese proceso de representación del saber, ya no como una manifestación interna, sino como una representación externa. Es decir, en la medida que el conocimiento es compartido, en la medida que el conocimiento es practicado, en la medida que el conocimiento es socializado, nosotros pasamos de la esfera del conocimiento como función, que concluye con la representación interna, es decir, con la adquisición de ese nuevo saber, con la comprensión de esa nueva habilidad, con la ejecución de esa habilidad artística, intelectual, física, concluye este proceso o esta primera fase del conocimiento como función y en la manifestación del conocimiento como acto se refleja la representación ya no interna, ¿no? Sino la representación externa, la posibilidad de ejecución, la posibilidad de compartir el conocimiento, la posibilidad de interactuar el conocimiento con el resto de los sujetos de conocimiento. Allí están representadas características centrales del conocimiento, que en buena medida, insisto, está mediado por un proceso que tiene como fin la representación interna del conocimiento, la adquisición del saber, y en su expresión como acto entendemos el conocimiento como trascendente al sujeto de conocimiento porque es la posibilidad de interactuar, es la posibilidad de dialogar, es la posibilidad de comunicar el saber. Y otra cuestión, continuando con las características que nos preguntaba don Matías, es señalar el conocimiento como problema. Pasamos del conocimiento como función y como acto, que está en mucho vinculado a los procesos internos que suceden en el humano en relación al objeto de conocimiento, la realidad que lo circunda, y por supuesto en el ejercicio socializador del conocimiento, al conocimiento como problema. Nosotros, como especie, no nos limitamos simplemente a la descripción u observación de los fenómenos que nos rodean.
Como especie tampoco nos limitamos simplemente a la construcción de conocimiento derivado de experiencias materiales o de realidad material. Evidentemente nosotros tenemos la capacidad, en razón de nuestra dotación mental, de nuestra dotación de raciocinio, de producir fórmulas alternativas de realidad y en consecuencia fórmulas alternativas de conocimiento. Y con esto quiero hacer la clara distinción entre fenómenos materiales, fenómenos que nos provee la realidad circundante, como los fenómenos que ocurren en la naturaleza, y también los fenómenos que surgen de la configuración de esas realidades virtuales. Cuando nosotros hablamos del Estado, cuando los abogados hablamos apasionadamente de la institución del Estado, que es una forma de organización política, ¿el Estado existe materialmente? ¿Alguien ha caminado por la calle, por Aníbal Pinto, por Baquedano, por General Lago frente a la universidad y se ha tropezado con el Estado? No, no existe materialmente. Por lo tanto, es un ejemplo de la capacidad que tiene el ser humano de configurar realidades alternativas, realidades virtuales, si la queremos llamar, en torno a la cual se configuran un conjunto de características y un conjunto de acciones que están asociadas a esa institución, que están asociadas a un concepto que recoge particularidades de la realidad. En ese sentido, y lo que yo quiero destacar con este ejemplo, es la capacidad que tenemos de problematizar. No nos quedamos en un ámbito de observación o de descripción de los problemas de la realidad, sino que buscamos de alguna manera complejizar el conocimiento. Y esa base, aunque incipiente, suele ser el sustento de las distintas actividades humanas asociadas al saber. No nos limitamos a comprender, por ejemplo, en el ejercicio de la medicina, la ocurrencia de dolencias, sino que avanzamos en la resolución de esas dolencias. En el caso del derecho, comprendemos que en la sociedad suceden espontáneamente relaciones entre los hombres, entre los seres humanos, entre los hombres y mujeres que conforman al grupo social. Pero no nos limitamos a su observación y descripción, sino que a partir del conocimiento generado de esa observación y descripción somos capaces de complejizar y generamos el derecho como un concepto central de la sociedad y generamos la pedagogía, la capacidad de enseñanza, generamos la andragogía para enseñar a los adultos y generamos distintos modelos teóricos para comprender cómo operan las sociedades o también para incidir en las sociedades y moldear su conducta. Nosotros tendemos a complejizar y es allí la expresión de esta característica también central del conocimiento como problema. Observemos el avance de la humanidad. Observemos cómo vivimos, porque nosotros somos parte de una revolución tecnológica. Probablemente nuestros abuelos y nuestros padres fueron parte de la revolución industrial. Y ese tránsito entre lo industrial y lo tecnológico también refleja la idea del conocimiento como problema porque empezamos a innovar, empezamos a crear nuevos conocimientos, empezamos a profundizar nuevas áreas, empezamos a hacernos nuevos cuestionamientos, empezamos a producir nuevos conceptos. Entonces, allí está expresado la idea del conocimiento como problema. No solamente describimos, no solamente observamos, sino que procuramos soluciones y al mismo tiempo complejizamos el saber. Sí, podría ser reflexionar, Matías. Son distintos procesos argumentativos, distintos procesos mentales que tienden a mirar las cosas desde distintas alternativas, que tienden a la construcción de nuevas soluciones frente a los problemas que aquejan a la humanidad, que tienden a formular respuestas y realidades alternativas. Tendemos también a problematizar y a hacernos cuestionamientos más complejos, frente a los cuales, por supuesto, procuramos la construcción de respuestas igualmente complejas. El conocimiento o la construcción del conocimiento por esa razón es articulada, porque pasa de proposiciones
que hoy entendemos como básicas, pero que en su tiempo fueron realmente innovadoras, y al mismo tiempo establecemos enlaces con esas ideas que hoy estimamos básicas para ir construyendo un conocimiento más elaborado y más complejo. Yo creo que a lo mejor para mí es evidente, para ustedes no, pero hago este ejercicio de relacionar mi explicación con realidades, ¿no? Comprendamos hoy ese tránsito entre la revolución industrial y la revolución tecnológica. Comprendamos hoy lo que significa la revolución tecnológica para la propia comprensión de la actividad económica, para la propia comprensión de las relaciones sociales que instauramos. Pensemos en función de este proceso de docencia y este proceso de aprendizaje que estamos llevando a cabo a través de o mediado por tecnología puesta al servicio de la educación. Y podemos advertir incluso que hay todo un desarrollo tecnológico en función de la educación en línea o la educación mediada por el uso de tecnología. Eso habla de la complejidad. Eso habla de relacionar distintas áreas del saber incluso, porque estas plataformas, estas aplicaciones, el Classroom, el Moodle, la sala virtual, están configuradas no solamente por expertos en informática, sino por el diálogo necesario entre informáticos que tienen la capacidad técnica de crear este medio, pero también los profesores, las experiencias docentes, las experiencias de educación vivida, los expertos en educación virtual, y en conjunto construyen una propuesta técnica, una propuesta alternativa, una aplicación, un bien material que puede ser de utilidad. Allí está precisado ese proceso o esa característica del conocimiento como problema. Señala, por supuesto, la explicación proyectada en pantalla, que el conocimiento como problema permite reconocer la existencia de un problema alrededor del conocer, es decir, en relación con saber algo acerca de los objetos que rodean al ser humano y acerca del ser humano mismo. No siempre al conocimiento se llega de manera directa ni sencilla, debe ser buscado activamente por medio de un trabajo de indagación. Y por supuesto, el buen investigador está en un estado permanente de curiosidad. Bien, y la última característica que nosotros tratamos en la clase del conocimiento fue la del conocimiento como proceso. Por supuesto, esto está asociado también al conocimiento como función. Si bien el conocimiento se produce mediado por un conjunto de pasos, como nos propone la metodología de la investigación, es necesario entender entonces que el conocimiento no consiste en un acto único de conocer. No se trata de la cabeza, de la manzana que golpea la cabeza a un científico solamente, porque eso simplemente fue el puntapié inicial de la construcción de una propuesta teórica ampliamente avalada por la comunidad científica, sino que implica un proceso a través del cual permanentemente estamos confirmando o desechando nuestras certezas iniciales. Pasar de la ignorancia a la veracidad es un proceso complejo, y es un proceso complejo que la metodología busca facilitar, que la metodología con sus métodos, con sus técnicas, con sus herramientas, busca verificar, y que evidentemente en ese proceso de construcción del conocimiento median, ¿no?, un conjunto de situaciones que están asociadas al fenómeno o al objeto de investigación, que por supuesto exigen la secuencia de un conjunto de pasos y de un conjunto de realidades que están relacionadas. Transitar, insisto, de la ignorancia a la veracidad, a la comprensión adecuada de un hecho, a la comprensión adecuada de un fenómeno, a la generación de un nuevo concepto, a la construcción de un modelo teórico, por supuesto es una actividad de naturaleza procesal. Y por ser una actividad de naturaleza procesal, implica transitar por un conjunto de pasos que nos permiten alcanzar el conocimiento, su comprensión, su construcción, su proposición y su replanteo. Bien, hechas estas reflexiones generales sobre las características del conocimiento, la invitación más importante, ¿no? Yo creo que esto es complementario a lo conversado en la clase,
es a ustedes representarse en el proceso de saber. ¿Cómo conocen? ¿Cómo han adquirido ustedes conocimiento? Piensen en aquellos aprendizajes significativos que los han marcado, que ustedes consideran han sido provechosos. No en lo fome que puede ser el profesor de metodología haciendo reflexiones metodológicas o filosóficas generales, sino en su propia existencia, en su propia relación con los conocimientos, con los conceptos, con la literatura, con la realidad. Piensen también en esos conocimientos que ustedes consideran fueron muy relevantes, muy significativos. ¿Cómo llegaron a él? ¿A través de qué pasos? ¿Cómo los representaron internamente? ¿Cómo fue la labor quizá del maestro, del profesor, que los ayudó a alcanzarlo? ¿Cómo comprendieron que era correcta esa forma de comprender ese concepto, ese objeto de estudio, ese fenómeno? ¿Cómo adquirieron una habilidad? Porque cuando hablamos de conocimiento pareciera que estamos en un nivel de abstracción muy superior, pero en realidad recuerden ustedes que conforme a los tipos de conocimiento, hay conocimientos de tipo o nivel conceptual y hay conocimientos que se expresan en habilidades y técnicas. ¿Cómo practican adecuadamente las artes marciales, el atletismo, el boxeo, el fútbol? ¿Cómo algunos, y veía en las clases pasadas una guitarra allí en uno de los videos, esa es una habilidad y eso es un conocimiento? ¿Y cómo logran ustedes un nivel de dominio tal que a través de su arte, expresada en estas técnicas de dominio del instrumento, puedan deleitar a quienes los escuchan, entretener a quienes los escuchan e incluso elaborar sus propias tonalidades, sus propias canciones? Reflexionen sobre eso, piensen sobre eso. Evidentemente el conocer muchas veces, la mayoría de las veces, es inconsciente. Pero si nosotros pensáramos un poquito, ese enorme espacio que dejamos al conocimiento inconsciente o a la producción de conocimiento de manera inconsciente, entenderemos en buena medida estas características del conocimiento como función y como acto, del conocimiento problematizador y del conocimiento como proceso. Si nosotros mismos nos asumimos como sujetos de conocimiento que somos y buscamos advertir los distintos procesos que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que nos llevan a adquirir una competencia, adquirir una habilidad, a comprender un concepto. ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear, muchachos y muchachas? Gracias a Matías por sus preguntas que nos llevaron a la revisión de aspectos centrales del tema titulado El conocimiento. ¿Le gustaría a alguien más plantear una pregunta? Gracias, Elena. Insisto, en todo caso, si surgen dudas de contenido, estarán abiertos los canales de comunicación de la sala en todo momento y, por supuesto, ustedes también disponen de las lecturas, disponen de los videos, de las clases grabadas, disponen del PPT que está disponible allí en material de estudio complementario. También no olviden la sección de material de estudio complementario porque fundamentalmente allí he cargado varios enlaces a videos que estimo pueden ser valiosos para comprender algunos de los múltiples conceptos que hemos conversado en clase. Les señalaba el interesante proyecto Milgram para hablar del tipo de investigación experimental, que es un proyecto polémico desarrollado en los Estados Unidos, que por supuesto pretende dar respuesta a algunas cuestiones relacionadas con la obediencia y la capacidad moral de los individuos respecto a la obediencia, porque el proyecto Milgram es interesante y a lo mejor entre ustedes hay quienes se interesan por temas de la Segunda Guerra Mundial y el proyecto Milgram precisamente parte de una preocupación asociada
a los graves hechos que ocurrieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, específicamente durante el periodo de terror del Tercer Reich alemán, dirigido por Adolf Hitler. Y es el cuestionamiento que se hace desde la psicología social sobre por qué personas generalmente buenas fueron capaces de ejecutar actos tan terribles, y esto en referencia al Holocausto, es decir, al asesinato masivo de personas, y específicamente de personas vinculadas a una comunidad religiosa, como el pueblo judío. Recuerden ustedes que evidentemente el proceso de matanza de miles por órdenes del Tercer Reich tenía un sustento ideológico, y por supuesto a partir de ese sustento ideológico una fundamentación legal y la articulación material de una logística que creó una auténtica máquina de matar, como lo ocurrido en los campos de concentración a través del uso de distintas técnicas para matar masivamente a miembros de esta comunidad, alemanes, polacos, y evidentemente a todas las expresiones judías que hacían vida en los territorios ocupados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Milgram, un psicólogo social, se cuestiona qué hace, evidentemente en contextos autoritarios, y que personas inicialmente buenas, buenos vecinos, buenos padres, buenos administradores de recursos, buenos funcionarios públicos, buenos vecinos, puedan ejecutar actos contrarios a la humanidad, actos atroces, escandalosos, ¿no? Que incluso hoy, pese a toda la gravedad de los hechos que ocurren en el mundo, no dejan de sorprendernos. Y evidentemente él lleva a cabo una experimentación en la cual los participantes del experimento en la medida son capaces de causar daño, aunque esto por supuesto es simulado, pero los participantes del experimento no lo saben inicialmente, son capaces de causar daño a alguien que se encuentra en una cabina que no pueden ver. En la medida que esta persona contesta preguntas incorrectas, se le van causando corrientazos, ¿no? Impulsos, generando impulsos eléctricos que llegan a un nivel que incluso pues, es insoportable para cualquier ser humano. Y lo sorprendente es que personas seleccionadas aleatoriamente, sin antecedentes de naturaleza penal, sin antecedentes psicóticos, es decir, sin ser capaces de ejecutar actos delictivos, solamente por recibir la orden de un científico que estaba en la sala, eran capaces de ir generando progresivamente mayores pulsiones eléctricas, e incluso se simula en el contexto de los experimentos la posible muerte del sujeto que recibía las pulsiones eléctricas. Y esto era actos ejecutados por amas de casa, por estudiantes, por trabajadores comunes, ¿no? Y eso lleva a Milgram a desarrollar un conjunto de conclusiones interesantes en torno a la obediencia y al límite moral de la obediencia, cuando ésta está mediada por el ejercicio de una autoridad. ¿Okay? Eso como ejemplo de experimentación, y por supuesto puede ser interesante a quienes les interesen estos temas y al mismo tiempo a quienes les apasione, como a mí, a lo menos la producción documental en torno a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, algún planteamiento que quieran hacer para que cerremos? Nos hemos Yo, profesor, ¿me Sí, escucha? Fefa, sí, te Ah, escucho qué muy bueno. bien. Es que delante igual la hablé, pero tengo como el internet malo. Entonces, mira, Ah, lo que ya. pasa es que yo tenía una duda porque en el texto salía un poco el tema de la filosofía del derecho y todo, y yo no sé cómo relacionar como las teorías filosóficas como con las de investigación. Porque por un lado las de filosofía están como en otro punto, porque no son como legales, por decirlo así. En cambio, las de investigación se basan más como en temas objetivos, y no sé cómo podría relacionar estos dos tipos de investigación jurídica. Ya, bien. Gracias, Fefa, por su pregunta. Muy interesante.
Fíjense, yo les hablé y ahora nos ubicamos en el tercer tema, que es la investigación jurídica. Estimo que allí se circunscribe la pregunta que realiza FEFA. Les hablé que las prácticas de investigación en el derecho hasta el momento están mediadas por la labor que realizan los dogmáticos, los teóricos y los filósofos. Por supuesto, nosotros nos relacionamos desde nuestra formación inicial con la producción de conocimiento generada por los dogmáticos. Ustedes probablemente cuando se preparan para sus solemnes en los distintos ramos y cuando sus profesores les remiten material de estudio, se están relacionando incluso sin saberlo con la dogmática del derecho, porque es la que se expresa generalmente a través de los manuales, de los tratados, tratado de derecho penal, manual de derecho político, manual de introducción al derecho, monografía de teoría general del derecho constitucional, bueno, manual de filosofía del derecho, manual de historia del derecho, manual de historia republicana de Chile, ¿no? Allí ustedes tienen una importante expresión, no la única, pero sí una importante expresión de la labor que realizan los dogmáticos del derecho, que fundamentalmente se centra en la generación de análisis e interpretación de las normas jurídicas vigentes y en la producción de conocimiento jurídico que es de especial utilidad para la formación de los abogados. Y además, por supuesto, tiene una utilidad muy relevante en los procesos de aplicación de la norma del derecho. Yo les mencionaba a ustedes el rol fundamental que ejerce la dogmática del derecho como fuente indirecta de especial aplicación en los procesos de interpretación de las normas jurídicas, es decir, lo que realizan los operadores jurídicos, jueces, funcionarios públicos y aquellas personas que están llamadas a tomar decisiones en función de la aplicación de una norma. Un segundo nivel refiere a la labor de los teóricos, quienes evidentemente cumplen una función de construcción de modelos teóricos aplicados al derecho y por lo tanto en ese ejercicio logran sistematizar ideas centrales de las disciplinas o de las ramas que entendemos conforman el derecho, derecho civil, derecho comercial o mercantil, derecho público, derecho privado, derecho constitucional, derecho minero, derecho penal, y al mismo tiempo realizan contribuciones muy relevantes que están asociadas a la comprensión teórica de las distintas áreas del saber. Por lo tanto, ellos tienden a la proposición de modelos teóricos para la mejor comprensión de esas distintas áreas del derecho. Por supuesto, el aporte de los teóricos del derecho evidentemente suele también expresarse a través de estos manuales y tratados, pero en general como fuente de consulta de los dogmáticos del derecho para ajustar sus interpretaciones a las propuestas teóricas del derecho, y al mismo tiempo también hay una importante aportación de los teóricos del derecho en la producción de conocimiento jurídico, y esta se expresa, por supuesto, a través de la realización de investigaciones en torno a los temas centrales o los temas de preocupación central de cada una de las áreas del derecho, por lo general en artículos de investigación, expuestos en revistas científicas, en la proposición de ideas innovadoras en torno al tratamiento de problemas jurídicos, en algunos casos teóricos o en algunos casos concretos. Y por supuesto, yo señalaría que la filosofía del derecho se encuentra en un nivel superior de abstracción, donde evidentemente las cuestiones centrales de interés de la filosofía del derecho no están relacionadas en tanto con el derecho positivo, es decir, con el derecho vigente, con el ordenamiento jurídico vigente, sino más bien con la resolución de problemas trascendentales del derecho como disciplina. Y por esa razón nosotros advertimos, y probablemente ustedes ya lo hacen en sus ramos de introducción al derecho y de filosofía del derecho, que hay un selecto grupo de autores relevantes que sirven de base para la comprensión universal del derecho como una disciplina autónoma, o a lo menos discuten en torno al carácter autónomo y científico de la ciencia jurídica y a partir de ello proponen modelos filosóficos de estudio y comprensión del derecho.
como así ocurre con Hans Kelsen y su teoría normativa del derecho, como así ocurre con Ronald Dworkin y por supuesto su teoría en torno a los principios o al contenido del derecho expresado en normas, principios y directrices. Por supuesto, hay que destacar, si hablamos de Dworkin, la obra de Hart, otro destacado filósofo del derecho, pero también, y de allí trato de hacer la conexión con la pregunta de Fefa, entendamos que en el ámbito de lo filosófico, evidentemente las propuestas pueden romper ciertas fronteras de lo que entendemos es producción del conocimiento filosófico solo para el derecho, o al mismo tiempo, cuando los juristas acuden a la filosofía, no necesariamente lo hacen a la filosofía que se produce exclusivamente para el derecho, sino que necesariamente en la amplitud de lo filosófico, en lo universal de lo filosófico, suelen encontrarse respuestas en construcciones filosóficas que corresponden a otras áreas del saber, pero que entendemos son complementarias, son auxiliares o son amigas del derecho. Por ejemplo, cuando John Rawls, que es un famoso filósofo de la justicia, propone sus modelos teóricos para la materialización de una idea de justicia, evidentemente John Rawls está desarrollando ideas en un contexto que es igualmente aplicable al derecho, como aplicable a la ciencia política, como aplicable a la administración pública, y allí radica la universalidad del conocimiento filosófico. Recuerden ustedes que en una definición básica de lo filosófico, la filosofía busca entender la razón última de las cosas. Y en el caso que nos interesa, es la razón última de las instituciones jurídicas, la razón última de los conceptos jurídicos, y por supuesto, cómo, evidentemente, lo que quiero destacar acá es que si bien hay una producción filosófica en el ámbito de lo jurídico muy relevante, es común y es necesario que en el derecho nos hagamos también de otras producciones filosóficas, de otras áreas del conocimiento, para darle sustento a los conceptos, a las teorías, a las ideas, a los modelos de regulación que interesan al derecho. Utilizaba el ejemplo de John Rawls respecto a la justicia, pero evidentemente cuando ustedes avancen en su segundo semestre en derecho político, el derecho político se conforma a partir del estudio de las instituciones básicas o fundamentales de derecho constitucional, pero a su vez necesariamente hay un diálogo con la filosofía política, que no es necesariamente filosofía del derecho. También hay un diálogo necesario con la filosofía de la democracia, que podemos reconocer circunscrita a la filosofía política propiamente. Y allí, evidentemente, lo que trato de evidenciar con esta explicación es que la producción de conocimiento en el nivel filosófico tiene más características universales que de segmentación en las distintas áreas del saber, aunque por supuesto se produce conocimiento que es de mayor utilidad en unas áreas que otras. ¿Ok? Y por supuesto, cuando nosotros hacíamos una bajada en referencia a los métodos, recuerden que en esta primera parte del tema investigación jurídica nos referimos a los métodos de uso frecuente por el derecho, ¿no? Que son el método dogmático, por supuesto, el método histórico, el método comparativo, los métodos empíricos, que son, o fundamentalmente destacamos el análisis económico del derecho y la sociología jurídica, los métodos axiomáticos, donde evidentemente se presenta la exégesis y la propia aportación de la filosofía, ¿no? Pero nosotros, de cara al cuarto tema, que es el que refiere a los modelos de ciencia jurídica, vamos a problematizar precisamente estos métodos y vamos a plantear algunos métodos alternativos que vienen marcando con mucha fuerza la actividad de investigación de las distintas, vamos a llamarlas así, escuelas. Cuando yo utilice la palabra escuelas, me refiero a modelos de pensamiento, a modelos filosóficos, a modelos teóricos o a modelos dogmáticos que vienen planteando propuestas alternativas
a los fines de incorporar nuevos métodos, nuevas lecturas, nuevas formas de interpretación de la norma jurídica. Y en consecuencia vienen proponiendo distintas maneras de problematizar las cuestiones centrales del derecho. Nosotros vamos a hablar en el cuarto tema sobre los realistas, específicamente el realismo jurídico norteamericano y las preocupaciones que ellos estiman son centrales de la norma jurídica. Por supuesto, vamos a hablar del normativismo como una manifestación básica o clásica de los estudios del derecho, el que refiere esencialmente a Hans Kelsen y otros normativistas o positivistas clásicos y contemporáneos. Y por supuesto, vamos a detenernos a pensar el derecho no como una ciencia, sino como una praxis, como una práctica, que es lo que en algunos casos, en algunos autores como Manuel Atienza, que es profesor de la Universidad de Alicante, él viene robusteciendo esta tesis del derecho no como ciencia, sino como una práctica altamente desarrollada, ¿no? Todas estas ideas generales FEFA para vincular, ¿no?, el rol de los métodos de la investigación jurídica con la actividad que es propia de los dogmáticos o doctrinarios, de los teóricos y de los filósofos. Y por supuesto, esto implica también una amplitud de métodos, de técnicas y de herramientas para la producción de ese conocimiento, de las cuales nosotros solo nos estamos refiriendo, digamos, a la de mayor uso o más frecuentes. ¿Okay? No sé si con eso contesto a su pregunta, espero que lo haya hecho al menos de forma general. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Ya estamos próximos a cerrar la clase. Bien, antes de cerrar, quiero, por supuesto, insistir en las cuestiones que inicialmente planteé. El día jueves, recuerden que no tenemos clase por el feriado nacional, por esa razón se anticipó el repaso para hoy lunes. Aún así, realizado este repaso muy general a partir de las preguntas que agradezco a quienes la plantearon, aún así van a estar abiertos todos los canales de comunicación de la plataforma. Ya lo voy a explicar de nuevo, Mauricio. Todos los canales de la plataforma para que ustedes puedan plantear si lo consideran sus dudas. Recuerden el correo electrónico, mensajería privada de la plataforma o foro de dudas. El solemne se llevará a cabo el lunes 25 en el horario de 9:30 a 10:55, atendiendo tu pregunta, Mauricio. Se realizará mediante un cuestionario virtual similar al cuestionario de la primera solemne, solo con la diferencia que el tiempo que vamos a destinar para resolver este cuestionario es de un solo día y en ese horario específico, de 9:30 a 10:55. Aunque el cuestionario va a estar disponible para su resolución desde las 9:30 hasta las 10:55, una vez ustedes inicien la resolución del cuestionario, disponen de 60 minutos para responder y enviar. Al igual como ocurrió en la solemne pasada, el cuestionario generará automáticamente el puntaje que ustedes obtengan en función de sus respuestas acertadas o de sus desaciertos. Y esa sería la modalidad, ¿no? Los temas que son o que van a ser evaluados en esta solemne son el tema 1, el conocimiento, el tema 2, la investigación científica, el tema 3, la investigación jurídica. Dicho esto, espero que haya sido provechoso esta sesión de repaso en la cual no avanzamos en contenido, sino que atendimos preguntas específicas. Insisto que están abiertos los canales de comunicación para cualquier pregunta que quieran plantear de preparación para el solemne. Por esa misma razón, para garantizar una mejor preparación al solemne, fue que se cambió la fecha de entrega del primer avance del proyecto de investigación, sobre el cual trabajamos hoy con el grupo que le correspondía práctica en el horario desde las 8, y en el cual trabajaremos el día miércoles con el segundo grupo o el siguiente grupo de práctica.
Bien, si no hay más preguntas, si no hay comentarios que hacer, nos podemos despedir a través del chat. Para mí, como siempre, fue un placer acompañarlos en estas horas de clase. Cuídense mucho, manténganse en casa, por supuesto estudien y pregunten, ¿no? Hagan preguntas si así las tienen a través de los canales de comunicación. Que estén muy bien, cuídense mucho.